Transcurridos los años, el buen lector, vosotros, transcurridos los años, cuando ya incluso habéis terminado una carrera y ya tenéis una profesión, incluso algunos os habéis casado, de pronto estáis leyendo y recordáis a ese profesor. Transcurridos los años, el buen lector levanta un momento la mirada del libro y siente cómo la habitación se llena de una difusa presencia, no de este tiempo, sino de otro ya lejano, en que un profesor amigo no solo leyó un texto en voz alta, sino que después puso en sus manos aquel volumen, su cuerpo tan luminoso. Hoy el buen lector no teme preguntarse por la suerte de aquel profesor, porque sabe que a través de la lectura estará siempre con él, pues los libros crean un territorio de solidaridad y amistad en el que nada de lo que fue se pierde. Es más, el buen lector vuelve a escuchar ahora sus pasos, los pasos de aquel profesor, la voz tan clara de su silencio. Ya sabéis cómo el silencio muchas veces habla más que la propia voz, diciendo: quien lee vive más. Este es como un pequeño homenaje a los profesores. Y siguiendo nuestro itinerario de la lectura modifica, lo dijimos antes, nuestra conducta. Y no somos los mismos después de leer. Quien lee mucho tiene una conducta distinta a los que apenas leen. Lo cual tampoco quiero yo aquí condenar a los que lean menos y hacer una distinción entre los que leen mucho y los que leen poco. Yo creo que todos deben ser respetados y a la lectura hay que ir porque uno tenga ganas de leer y porque quiera vivir leyendo, no tampoco por una obligación sin tener ganas de hacerlo. Dice así, en este texto, que es el texto de la conducta, dice así. Hay un escritor mexicano, Gabriel Zahid, que declara que lo importante es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa después de leer. Si la calle, las nubes, este día de hoy nublado, la existencia de los otros tienen algo que decirnos. Si leer nos hace físicamente más reales. Con tan pocas palabras, creo, no se pueden expresar mejor los efectos de la lectura en nuestra vida. Porque es aquí, en el horizonte que se abre una vez cerrado un libro, donde la lectura se metamorfosea en vida individual y colectiva más rica, más armónica y también impregnada de esa dosis de locura necesaria. Yo creo que en la vida hay que tener también, y a eso nos invita la propia lectura, cierta dosis de locura. Está bien actuar dentro siempre de lo normal y de las normas, pero a veces, sin hacer daño naturalmente a nadie, respetando siempre al otro, el salirse a veces de las normas, a eso también incluso nos invita la lectura. Dime cuándo lees, cuánto lees, cómo lees y qué lees, y te diré cómo actúas, porque lectura y conducta son siamesas. Llega un momento en que hasta en nuestra mirada y en nuestros gestos se percibe que somos lectores, y otra vida asoma que alcanza incluso a los no lectores. Tal es su fuerza y su verdad, tal es la fuerza y la verdad de la lectura. Y luego hay un sentimiento que es el de la alegría, tan necesario, al que nos invita también de lectura. Porque después de leer hay ese sentimiento de alegría, de descubrimiento,
de plenitud que también se consigue mediante un libro. Y hablando de la alegría, yo escribo, por ejemplo, después de leer necesitamos salir hacia algo o hacia alguien. La lectura, como un programa cultural también, yo siempre decía en la radio que el efecto de los programas culturales no es solo escucharlos y escucharlos con agrado, sino después que esos programas tengan un efecto, es decir, que al terminar de escucharlos, que apagues la radio y que leas, o que salgas, o que busques a una amiga o un amigo para charlar, es decir, que los efectos de la cultura en general, y en particular también de la lectura, es que, por ejemplo, después de leer, necesitamos salir hacia algo o alguien, y el que sale es ya un vencedor, pues espera hallar el tesoro oculto en una conversación, bañarse en la brisa que acompaña a un ser bello o escuchar un sí mucho tiempo esperado. La lectura, por tanto, se prolonga más allá del libro. Nace en nosotros lo leído y el nacimiento es siempre alegría. Cada vez que nacemos tenemos un sentimiento de alegría. Me refiero que nacer es cuando, por ejemplo, esos días en que parece que todo se pone en contra de nosotros, de pronto sucede algo que nos da ganas de vivir. Pues ese sentimiento es un sentimiento profundo de alegría y es muy semejante al que se posee con los libros. Y luego también la lectura está muy relacionada con la naturaleza. Y vosotros aquí, además, en esta tierra, disfrutáis de una naturaleza, yo diría casi excesiva, por la luminosidad, por los aromas, etcétera, etcétera. Hay un gran poeta alemán, Novalis, que dice que la naturaleza es una gran escritura en clave. La naturaleza es también algo que vivió siempre y que estuvo presente en la escritura de los poetas románticos. Y Novalis es también un poeta romántico. Por tanto, en realidad nosotros leemos constantemente. No solo leemos cuando leemos un libro, sino que estamos constantemente leyendo. Ahora, por ejemplo, vosotros estáis leyendo al contemplarme y tenéis vuestra propia lectura de lo que yo estoy diciendo e incluso de mi presencia física aquí. Si salimos a la calle y vamos paseando, una forma estupenda de leer también es pasear y, por ejemplo, miramos la luz encendida en algunas de las ventanas de las casas, estamos leyendo qué es lo que sucede allí y uno se imagina que a lo mejor hay una madre que está cruzando el pasillo o a lo mejor alguien que está allí también leyendo o escuchando música. Es decir, que no dejamos de leer nunca. La lectura no solo es a través de los libros, sino que constantemente en todo lo que hacemos estamos leyendo. No digamos en los gestos. Cuando vemos el gesto de otra persona, estamos leyendo claramente lo que esa persona nos quiere decir con su gesto, que puede ser de aprobación o de rechazo. La lectura, la naturaleza, ya digo que es muy importante y por eso quiero yo. Repito que el poeta romántico alemán Novalis considera la naturaleza como una gran escritura en clave. Y es verdad, porque el mar y la noche, vosotros que estáis además tan cerca del mar, son en su vastedad algo inalcanzable para la limitada presencia humana, pues guardan en su seno signos nunca hollados, capaces de encender dentro del lector fabulosas aventuras. En el caso del mar, cuando a veces contemplamos el mar,
pensamos en grandes aventuras, y hay grandes obras literarias también, en donde el mar es protagonista, o en el caso también de los amantes, pensamos en ese cielo estrellado, hacer que los amantes en la cima de su amor brillen estelares. Este es otro de los casos también. Y el vuelo de un ave que con sus giros traza un círculo luminoso, o escritura también invisible sobre los ojos de un niño, al reflejarse en un libro, comentábamos algo antes al hablar de Proust, nos conduce a los lectores a nuestra infancia. O también el sonido claro de una fuente, el ir por un camino y de pronto escuchar el sonido de una fuente, reproduce el mismo sonido que posee una verdad dicha en un momento importante de nuestra vida. Sonido, sonido que se torna reflexión, aceptación o conciencia al convertirse en texto. Y muchas veces una rosa solitaria suspende en su pequeñez todo el paisaje, y entonces el corazón nota su silenciosa escritura, el mismo que la ve crecer en la página donde posa su vista. Porque en los libros las cosas también crecen, y una rosa en un libro puede perfectamente crecer. Y si se desata la tormenta, el firmamento se rasga y hay un texto por el rayo quemado. También en algunas lecturas vemos cómo el texto incluso llega a quemarse, como si hubiera una tormenta. Sí, quien lee también lee la naturaleza, y vosotros que estáis tan cerca de ella lo sabéis. Y luego también la lectura nos enseña algo que es fundamental: la humildad. Porque por mucho que sepamos y por mucho que aprendamos, siempre es más lo que ignoramos. Y eso, por tanto, debe conducirnos a la humildad. Y la humildad está muy cerca también de la bondad. Hay una relación muy estrecha entre la humildad y la bondad. Este va a ser el último texto de esta primera parte, que terminaré luego con una alusión a nuestras madres, en donde habla de la lectura y de la humildad. El buen lector es humilde, al ir descubriendo mientras lee cuánto es lo que ignora. Cuánto debe también a los que sembraron en su espíritu desde muy pequeños la pasión por la letra impresa, descubrimiento y agradecimiento que lo engrandece. Quien lee se educa, por tanto, en la humildad, virtud tan próxima a la bondad, y aprende en cada nueva lectura la ciencia de ser consciente de sus limitaciones y desde ellas gozar de la vida en permanente asombro, tarea llena de emoción y de belleza. El que es humilde tiene una capacidad mayor también para asombrarse de todo lo que sucede en el mundo, y el hecho de asombrarse es una riqueza también, nos enriquece como humanos. Así pues, hemos hablado un poco del agradecimiento a los profesores, de cómo la lectura intensifica la vida, de cómo hay una relación muy estrecha con la naturaleza, existe también una relación con el amor. Todo esto vive en la lectura y es lo que yo quiero transmitiros. Y ahora vamos a ver, a través de un texto que escribí, que se llama La renuncia, de qué modo la escritura puede describirnos de un modo casi táctil quién es nuestra madre. Yo no sé si a vosotros os habrá pasado, a mí desde luego cuando era joven, esto hace muchísimos años, me ocurría, y es que cuando iba
con mi madre por la calle y venía algún amigo y tenía siempre mucha vergüenza de presentar a mi madre. Era una cosa muy curiosa. Igual que los escritores, generalmente a los miembros de la familia no solemos invitarlos a los actos, porque al desnudarnos de alguna manera en la lectura de los poemas, pues tenemos cierta vergüenza. Bueno, y este texto que voy a leeros ahora es como un homenaje a todas las madres. Me voy a sentar para leerlo y luego volveré otra vez a poner de pie. Yo creo que muchos de vosotros os podéis identificar. Yo, desde luego, ahora con la distancia del tiempo también vuelvo a identificarme con lo que intento decir aquí. La historia de nuestra madre se escribe con una palabra: renuncia. Una palabra que ella transformó en la estación total de su vida, pues no hubo otro tiempo que el nuestro. Todos los días, desde muy temprano, sus manos ponían en estado de gracia las cosas para ofrecérnoslas con un amor tan secreto que hasta de su nombre se desposeía. En su limitado territorio, pasillo, ventana, butaca, cabía el ilimitado horizonte de nuestros anhelos, sueños y amores. Por eso, a veces se quedaba dormida frente al televisor, nublada por el cansancio luminoso de alzar a los demás. Y cuando sentía en su carne la incomprensión y hasta el olvido, se quejaba tan limpiamente que nunca había reproche, sino solo herida. Supo nuestra madre las mareas todas de la vida, por eso en sus palabras había una alunación que nos trasladaba a verdades elementales que con nuestros actos continuamente negábamos. Palabras que la desataban tanto por dentro que la hacían invisible. Y sus pasos entraban en nuestros años con el cielo fijo de la infancia para que un momento por nuestro pecho cruzase la estrella fugaz de la inocencia. De niños, la falda de nuestra madre fue un cálido plumón donde, sin saber, incubábamos el latido purificador del llanto. Siempre la última, nuestra madre, la última en sentarse a la mesa, en conocer los nombres y deseos que callamos, en abrir la puerta de nuestras alegrías. Siempre llegando tarde a nuestras bodas con la vida y a tantas despedidas. Siempre sola, nuestra madre, con esa soledad de astro quemado por su propia luz. Materia de olvido por amor, nuestra madre sigue siendo, aun después de muerta, la altitud de nuestra mirada, el claro que se abre en medio de la tormenta, el regreso al antiguo niño. Todo lo que no le dijimos se vuelve ahora remordimiento, presencia transparente de quien nos abrazaba con la mirada mientras nos íbamos separando. Todo lo que no comprendimos se nos vuelve ahora horizonte. Más allá de ella misma, con cuánta claridad nos habla. De nuevo, ya muerta, nos concibe, y la vida es un largo sueño. Naturalmente que vosotros tenéis la fortuna, la mayor parte, o casi todos, ojalá que todos, de que viva vuestra madre. Por eso, claro, al final hay alusiones también a la madre muerta. Pero quizá este texto nos sirva para ver cómo en un texto podemos reconocernos. Y en ese sentido los textos nos obligan a reflexionar, crean conciencia también de cómo actuamos con respecto a nuestra madre. Es decir, es un texto siempre algo, y seguimos con el mismo lema, algo vivo. Y ahora voy a pasar a, antes de
de leer algún poema, aludiendo a un libro de un compañero mío, escritor, también, además de radiofonista, Jesús Marchamalo, sobre las maneras de leer. Dice Marchamalo, es verdad que muchos empezaron a leer a través de haber estado en la cama con una gripe, por ejemplo, de pequeños. Entonces, mientras estaban en la cama, empezaron a leer y eso fue el camino que luego les hizo seguir leyendo, e incluso algunos empezaron a escribir a través de una enfermedad, porque las enfermedades nos dan una lucidez. Bueno, como todos vosotros habéis pasado la gripe, el estado ese de fiebre de la gripe es un estado que, aparte de que tenga molestias también, pero es muy creativo. Y yo muchas veces me acuerdo que cuando tenía gripe miraba el techo y en el techo había como una especie de nubes fruto de la misma fiebre, y esas nubes que había en el techo pues me servían para recordar muchas cosas, incluso para posibles textos que luego iba a escribir. O sea que la fiebre y las gripes muchas veces son caminos para la lectura. Dice Marchamalo muy bien que cualquier enfermedad, incluso la más leve indisposición, tiene una cierta propensión a la indolencia. La fiebre acogedora, dice, esto enseguida os vais a identificar con lo que dice Jesús, el sabor agrio de la aspirina que en casa endulzaban con azúcar en una cuchara, la penumbra de la habitación. Recuerdo también, dice, el tacto tibio de las sábanas, la mano fría de mi madre en la frente, la sensación áspera de las baldosas en los pies descalzos. Mi primer recuerdo, dice Jesús Marchamalo, de un libro encaja en ese escenario del convaleciente. Algo de Julio Verne o de Emilio Salgari, seguro, que eran nuestros autores de cabecera entonces, y que nos compraban un par de veces al mes en la papelería, enfrente de casa, donde nos surtíamos también de plastilina, durante años dijimos plastelina, sacapuntas y gomas de nata. Esto, claro, es algo que ahora ya no, porque yo recuerdo que cuando estaba yo no estuve en el instituto, porque yo estuve en el colegio de los jesuitas, en Arenero, había todavía se utilizaban plumines que se mojaban en tinta en unos tinteros que estaban dentro de la propia mesa. Claro, todo eso, y naturalmente no había ordenadores ni nada de eso, era una cosa impensable en aquellos momentos. Y termina Jesús diciendo, leíamos en la cama, con la almohada doblada en la espalda, historias de piratas, de leones comedores de hombres, de capitanes que luchaban contra los corsarios. Todas mis enfermedades de infancia saben igual, a acantilados, a buzos y escafandras, a viajes e islas desiertas. Vosotros pensad también un poco. Y alude a Valle Inclán, y dice que recuerda una foto de Valle Inclán, de uno de nuestros grandísimos autores, una foto suya tendido también en la cama, como un torero herido, entre un sinfín de cojines estampados, leyendo. Valle siempre pareció un personaje improbable, irreal, imaginario. Tenía algo de espectral su barba blanca, el pelo desmadejado y esas gafas, apenas 2 aros negros rodeándole los ojos. Y Juan Ramón Jiménez guardaba tanto fervor por sus libros favoritos que los tenía en una vitrina con llave, y se cuenta, nos dice Jesús Marchamalo, que era tan cuidadoso con algunos de ellos que incluso se lavaba las manos 2 o 3 veces, y la última siempre con colonia, antes de tocarlos. Es decir, que realmente los libros eran seres vivos, eran como cuerpos, y antes de tocarlos, por eso quería tener bien limpias las manos, incluso con lavárselas con colonia.
Verlaine entonces era uno de sus poetas imprescindibles. Verlaine, que se lo llevó al sanatorio de Nuestra Señora del Rosario en Madrid, donde él se curaba de sus depresiones, pero que estaba encantado porque en el tiempo que estuvo en el sanatorio del Rosario se enamoró de 2 o 3 monjas. Incluso una de las monjas tuvo que abandonar la orden porque se sentía muy tentada por Juan Ramón, y entonces, para evitar las tentaciones, se fue. Y él, claro, aduciendo también que era verdad, que estaba muy deprimido, lo que no quería era abandonar el sanatorio de Nuestra Señora del Rosario. Y dicho esto, vamos a ver algunos autores. De Gloria Fuertes os habrán hablado este año, porque este año se está hablando muchísimo de ella. Y fijaos, fue una poeta que es una gran poeta, pero que a partir de una etapa, sobre todo a principios de los 70 y 80, vosotros no habéis llegado a eso, pero yo sí todavía llegué, pues participó mucho en televisión española, en programas muy conocidos como Un Globo, 2 Globos, 3 Globos, etc. Pero el hecho de que actuara tanto en los medios de comunicación hizo que se olvidara uno de su verdadera condición de poeta, aparte de que ya también era buena escritora de literatura infantil y juvenil. Y fijaros lo que quiere decir, lo que Gloria Fuertes dice que para ella es la escritura. Siempre la escritura y la lectura van unidas. No se puede escribir sin leer antes. Y muchos escritores lo dicen, y es verdad, yo también eso lo suscribo. Es más importante leer que escribir, incluso para el propio escritor. Dice Gloria Fuertes: quiero gritar a los sordos, hacer hablar a los mudos, alegrar a los tristes, poner mi verso en el hombro de los enamorados, hacer pensar a los demasiado frívolos, describir la belleza a los ciegos de espíritu, amonestar a los injustos, divertir a los niños. Esto es lo que quiero y a veces consigo. Quiero, y me sale sin querer, escribir una poesía con destino a la humanidad, que le diga algo, que le emocione, que le consuele o que le alegre. Yo escribo, dice Gloria Fuertes, con corazón y a lápiz, como otros escriben con bolígrafo o a máquina. Y luego dice: daría todos mis versos por un hombre en paz. Y fijaos en cómo define en un poema su biografía, cómo nos cuenta quién es ella en esta nota biográfica que dice así. Está hablando de ella. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro, y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan a Perman algunas veces. Fijaros de qué modo define su biografía. Ella, que nació
en el barrio de Lavapiés, en el madrileño barrio de Lavapiés. Era una familia muy numerosa, de 8 hermanos, 4 de ellos murieron. Su padre fue un conserje, su madre una costurera y también se dedicaba a la limpieza. Yo quisiera ahora leeros nada más otro ejemplo de un poema de amor para que veáis lo que significa cuando queremos a alguien escuchar el nombre de la persona amada. Muchas veces, y de esto ha dicho algo también Vicente Aleixandre, a lo mejor estamos en una reunión de amigos, esas reuniones que vosotros celebráis para celebrar algún cumpleaños, etc. Y estamos con los amigos, pero hay alguna persona especial que a lo mejor no está allí en esa reunión. Y de pronto, algunos de los que asisten dicen su nombre. Pues el hecho de decir su nombre despierta dentro de nosotros algo realmente inexplicable y que ya condiciona toda esa reunión para siempre. Muchas veces, por eso, cuando uno está separado de la persona que ama durante a lo mejor un mes o 2, le basta escuchar su nombre o que alguien diga el nombre de esa persona a la que ama para que ya de algún modo esté con ella y esa distancia y ese tiempo se alivie. Y aquí hay un poema, bueno, son dos, uno también muy breve, pero de amor. El poema se titula Cuando te nombran, es de Poeta de Guardia, y sucede un poco lo que yo os acabo de decir ahora, y que seguro que lo entenderéis, porque la poesía de Gloria Fuertes es una poesía muy directa, lo cual no quiere decir que no haya transformación del lenguaje como existe siempre en todo poema y que no conozca ella muy bien todas las reglas de la retórica, pero lo hace de una forma muy natural y muy directo. Dice así: cuando te nombran. Cuando te nombran, me roban un poquito de tu nombre. Parece mentira que media docena de letras digan tanto. Mi locura sería deshacer las murallas con tu nombre. Iría pintando todas las paredes. No quedaría un pozo sin que yo me asomara para decir tu nombre, ni montaña de piedra donde yo no gritara enseñándole al eco tus 6 letras distintas. Mi locura sería enseñar a las aves a cantarle, enseñar a los peces a beberlo, enseñar a los hombres que no hay nada como volverse loco y repetir tu nombre. Mi locura sería olvidarme de todo, de las 22 letras restantes, de los números, de los libros leídos, de los versos creados, saludar con tu nombre, pedir pan con tu nombre. Siempre dice lo mismo, dirían a mi paso, y yo tan orgullosa, tan feliz, tan campante, y me iré al otro mundo con tu nombre en la boca, a todas las preguntas responderé tu nombre. Los jueces y los santos no van a entender nada. Dios me condenaría a decirlo sin parar para siempre. Eso es un poema de amor precioso. Y el otro, que es muy breve, que es de su libro Aconsejo beber hilo, que se titula Si mi corazón, es como un flash. Fijaos lo que dice. Si mi corazón fuese un racimo, ¿qué vino daría mi corazón? Si tú bebieras ese vino, perderías también la razón. Se subiría mi corazón a tu cabeza y te daría por besarme. Bésame tú, lo más. Como veis, es una poesía totalmente directa y yo os impulso a que leáis a Gloria Fuerte y os dais cuenta de cómo la poesía también está tan unida a la vida, como pueden ser
estos poemas. Hay otros, por ejemplo, que habla de la angustia, que es como una especie de huésped que se aposenta en casa de Gloria y que no puede prescindir de ella. Incluso llega hasta sentir tristeza y le da alojamiento a la angustia para que se quede ya definitivamente. Otro poeta que vosotros conocéis de sobra y del que os habrán hablado infinidad de veces es Miguel Hernández, que ya sabéis que murió hace unos pocos días en la enfermería de la prisión de Alicante hace 75 años. Yo creo que la poesía de Miguel Hernández, que independientemente de todas las cuestiones políticas que puedan suscitarse alrededor de él, fue uno de los grandes poetas o de la posguerra, o incluso, bueno, puede ser del 36, incluso del 27. Lo de las generaciones es una cosa muy relativa que realmente no condiciona nada, porque cada escritor es único y lo que escribe él es él, y da igual que pertenezca a una generación o que pertenezca a otra. Por ejemplo, los poetas novísimos, de los que se habrán hablado en aquella antología en los años 70, tenían una serie de características comunes, pero luego cada uno ha seguido su camino y no tiene nada que ver lo que escribe uno de lo que escribía entonces y otros totalmente diferentes. Es decir, que todo eso de las generaciones, seguro que de esos también nos han hablado, no sirve realmente para mucho. Yo creo que la poesía, cuando yo he escrito alguna cosa sobre Miguel Hernández, he dicho que para mí Miguel Hernández es el poeta de la fertilidad, es el poseedor de un lenguaje cultivado como una planta, con sonido de cereal y alimentado por la fuerza telúrica de Neruda y Alexandre, que además genera firmamentos dentro del espacio pequeño en que laten dos seres que se aman, pueden generar en su amor un auténtico firmamento. El amor tiene también una dimensión cósmica, aunque sea una relación íntima entre dos personas. Por eso, al volver a leer a Miguel Hernández, siento de nuevo la rotación de la vida en sus distintas siembras y a la mujer como aurora del mundo. Y también respiro un lenguaje terrenal exhalado por un alto corazón celeste que siempre me invade. Es esta dimensión que yo veo en la escritura, realmente escritura seminal de Miguel Hernández. Ya sabéis cómo de esto se han hablado muchas veces, en las últimas horas de su vida, cómo se le pidió que se casase con Josefina, porque claro, en aquella época era un escándalo no estar casado, y al final pues él se casó sobre todo para tener en cuenta al hijo, al segundo hijo, porque el primero murió. En fin, de todo eso no voy a hablar, pero sí voy a leeros nada más un ejemplo de un poema que seguro que vosotros conocéis, en donde se ve ese carácter seminal, potente, fértil, donde la mujer es el centro del poema, que es la canción del esposo soldado. Dice así: he poblado tu vientre de amor y sementera, he prolongado el eco de sangre a que responde y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado, temo que te me rompas al más leve tropiezo, y a reforzar tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero y te quisiera besar con todo el pecho hasta en el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate
te piensa mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera. Aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo cosida por tu mano. Tus piernas, implacables al parto, van derechas, y tu implacable boca de labios intomables, y ante mi soledad de explosiones y brechas, recorres un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forjando, y al fin, en un océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos. Este poema lo escribió estando en el propio campo de batalla, y ahí veis esta idea que he dicho de la fertilidad, de la mujer, de la concepción del hijo, está muy presente, y yo creo que la fertilidad es la característica fundamental de este poeta. Y paso ahora a Vicente Aleixandre, del que vamos a leer juntos, porque yo espero que vosotros, oyendo de alguna forma, vayáis leyendo también el poema El último amor. En la poesía de Vicente Aleixandre, como os han explicado también, seguro hay muchas etapas. Una etapa cósmica, en donde hay una identificación de la persona que ama con las fuerzas de la naturaleza. Esto es así porque cuando uno realmente ama a una persona, existe una vastedad parecida al mar. El mar no tiene, es imposible asir la vastedad inasible del mar. Bueno, pues cuando dos seres se aman, lo que no quiere decir Vicente Aleixandre, utilizando imágenes marinas, es esa vastedad inasible que existe entre dos seres que se aman. Igual con otra serie de elementos de la naturaleza que utiliza sobre todo en esta primera etapa. Pero luego hay una segunda etapa que empieza en Sombra del Paraíso, pero que se concreta en Historia del Corazón, que como su mismo título indica, nos habla de las historias del corazón. Y es una etapa de una poesía mucho más directa. Pero sigue existiendo esa enorme fuerza que existe en esa concepción cósmica de la primera parte. Por eso hay un poema en que la amada coge la mano del amado, y naturalmente al chocar las manos se produce una especie de descarga eléctrica, y entonces la amada entra dentro del amado y navega a través de su sangre. Vemos ahí cómo esa fuerza cósmica, aun siendo, tratándose de dos seres que tienen una existencia real y que se cogen la mano, sigue existiendo. Por eso voy a leer nada más un fragmento de esta mano entregada, porque fijaos cómo habla Vicente Aleixandre de cómo la amada entra dentro del amado y el amado entra a través de la amada después del tacto, del encuentro de esas dos manos. Dice así: es por la piel secreta, secretamente abierta, invisiblemente entreabierta, por donde el calor tibio propaga su voz, su afán dulce, por donde mi voz penetra hasta tus venas tibias, para rodar por ellas en tu escondida sangre, como otra sangre que sonara oscura, que dulcemente oscura te besara por dentro, recorriendo despacio como sonido puro, ese cuerpo que ahora resuena mío, mío poblado de mis voces profundas, oh resonado cuerpo de mi amor, oh poseído cuerpo, oh cuerpo solo sonido de mi voz poseyéndole. Pero
ahora nos dice Vicente Aleixandre, pero siempre hay un hueso que se reúne y que no es posible que dos seres que se aman, lo que nos viene a decir Vicente Aleixandre, que no es posible que dos seres que se aman lleguen a conocerse plenamente el uno al otro y lleguen a que se produzca esa negación, porque siempre hay un hueso, es una imagen, es una metáfora naturalmente, que se rehúsa y a donde nunca llega el amor. Por eso hay a veces seres que han convivido toda la vida, 40, 50 años, que se han querido mucho, pero no han llegado a conocerse del todo nunca, porque siempre hay algo del ser, nos viene a decir Vicente Aleixandre, que se rehúsa y al que nunca podemos llegar por mucho que amemos a esa persona. Dice, por eso, cuando acaricio tu mano, sé que solo el hueso rehúsa mi amor, el nunca incandescente hueso del hombre, y que una zona triste de tu ser se rehúsa, mientras tu carne entera llega a un instante lúcido en que total flamea, por virtud de ese lento contacto de tu mano, de tu porosa mano suavísima que gime, tu delicada mano silente, por donde entro despacio, despacísimo, secretamente en tu vida, hasta tus venas hondas totales, donde bogo, donde te pueblo y canto completo entre tu carne. ¿Habéis visto cómo se produce esa navegación hasta cantar completo en el ser amado? Y en el último amor, lo terrible de este poema es que es el último amor. Bueno, en el discurso de ingreso a la Real Academia de Vicente Aleixandre habló que los jóvenes tienen una ventaja enorme respecto a los muy mayores como yo en lo que se refiere al amor, porque aunque pierdan su primer amor, tienen unas expectativas de futuros amores que los que han llegado ya a una determinada edad no tienen. Podrían en algún caso tenerla, pero en general no tienen. Es decir, que la juventud tiene una esperanza de amor constante y permanente. Por eso, cuando uno ya es mayor, se da cuenta de que cuando tuvo el primer fracaso amoroso, pensaba que el mundo ya se había terminado y que ya sería una persona desgraciada para toda la vida, y luego se dio cuenta de que a lo largo de su vida ha tenido otros amores o ha encontrado luego mucho mayor el amor definitivo. Y este poema, que se titula El último amor, es de alguien, y aquí está la tragedia, que se despide definitivamente del amor. La amada se ha ido, pero sabe no solo que no va a volver, sino que nunca volverá ya a amar. Y ahí es la tristeza de este poema, que dice así: amor mío, y la palabra suena en el vacío, y se está solo, y acaba de irse aquella que nos quería, acaba de salir, acabamos de oír cerrarse la puerta, todavía nuestros brazos están tendidos y la voz se queja en la garganta: amor mío, cállate, vuelve sobre tus pasos, cierra despacio la puerta si es que no quedó bien cerrada, regrésate, siéntate ahí y descansa. No oigas el ruido de la calle, no vuelve, no puede volver, se ha marchado y estás solo. No levantes los ojos para mirarlo todo como si en todo aún estuviera. Se está haciendo de noche. Ponte así, tu rostro en tu mano, apóyate, descansa, envuelve dulcemente la oscuridad y lentamente te borra. Todavía respiras. Duerme si puede. Duerme poquito a poco, desviéndote en la noche que poco a poco te anega. ¿No oyes? No, ya no oyes. El puro silencio eres tú, oh dormido, oh abandonado.
oh solitario, oh si yo pudiera hacer que nunca más despertases. Las palabras del abandono, las de la amargura. Yo mismo sí, yo y no otro. Yo las oí, sonaban como las demás, daban el mismo sonido, las decían los mismos labios que hacían el mismo movimiento, pero no se las podía oír igual, porque significan. Las palabras significan. Ay, si las palabras fuesen solo un suave sonido y cerrando los ojos se las pudiese escuchar en el sueño. Yo las oí, y su sonido final fue como el de una llave que se cierra, como un portazo. Las oí y quedé mudo, y oí los pasos que se alejaron. Volví y me senté. Silenciosamente cerré la puerta yo mismo, sin ruido, y me senté, sin sollozo, sereno, mientras la noche empezaba, la noche larga, y apoyé mi cabeza en mi mano, y dije, pero no dije nada. Moví mis labios, suavemente, suavísimamente, y dibujé todavía el último gesto, ese que yo ya nunca repetiría. Como veis, este poema de Vicente Alisandre, que es un poema muy directo, si lo leemos, pues nos introduce dentro de la vida e incluso resuena. Hay un poeta de aquí, de la tierra también, que es Francisco Brines, de la generación del 50, del que os habrán hablado, que dice que el buen lector en general, pero en concreto él habla de la poesía, lo que hace cuando lee un poema es ir escribiendo en el aire, porque no lo escribe en un papel, su propio poema. ¿Y cuál es el propio poema? Pues es el poema de la vida del lector que va escribiendo al mismo tiempo que va leyendo este poema. Es decir, que muchas personas que hayan pasado por una situación semejante de abandono, al leer este poema de Vicente Alisandre, con lo esencial y la poesía que va siempre a la raíz, sentirán lo que significa realmente eso de saberse abandonados y sobre todo de no volver a tener ya el amor. Amnesia de móvil. La lectura en nuestros días es la mejor amnesia de un teléfono móvil. Es mantener la pantalla bien apagada para que letras e imágenes brillen sin otro soporte que el de nuestra imaginación y la vía láctea interior de nuestro pensamiento. La memoria generada por un libro es un espacio ilimitado en el que podemos escribir rostros, tiempos, sonidos que nos acompañan como una presencia que no necesita otra yesca para encenderse que nuestra propia biografía. A un libro acudimos como a un manantial, ligeros de equipaje, dispuestos a saciar la sed sin estar pendientes de otra llamada que no sea la de nuestro cuerpo y la de nuestro espíritu. La lectura, al contrario que el móvil, nos desata, porque el móvil nos ata, nos devuelve a la quietud, nos impulsa a hablar mirando a los ojos de nuestro interlocutor y no a los ojos de la pantalla, y no a unos iconos que ni dicen ni saben. La lectura nos rescata hasta en lo más olvidado, pues todo tiene dentro de ella algún futuro, mientras el móvil nos condena a su cárcel, a la angustia de su olvido que nos paraliza. Que cada día, durante unas horas, nuestro altavoz y nuestro silencio sean los libros. Entonces, la enfermedad llamada amnesia de móvil será fuente de salud, será vivir más. Muchas gracias a Julián, a vuestro profesor, al compañero, y gracias a todos vosotros por ser tan jóvenes.